Cuentan que una niña sin nombre fue vendida a un prostíbulo por su madre para conseguir dinero. Después de un tiempo trabajando allí, consiguió escapar y vivió al día con lo que conseguía robando y matando. Se había convertido en alguien buscada por la ley hasta que consiguieron atraparla y dejar que se pudra en una celda no con los mejores tratos. En su celda encontró la muerte y la vida a causa de una flor. Curó sus heridas y la dotó de una fuerza con la que escapó de su cautiverio dejando un montón de cadáveres atrás. Esta flor, incrustada en su ojo, parecía la salvación, pero era todo lo contrario. La flor estaba usando a esta niña para desarrollarse y eventualmente sumir al mundo en el caos y la destrucción. Para impedirlo, la chica intentó arrancarse la flor, pero esta no iba a dejarle. De la flor salieron 5 niñas, extraídas de la personalidad, deseos y poder de la chica. Cuando vieron que ella intentaba matarlas, huyeron. Estas niñas crecieron rápidamente hasta la adolescencia y se presentaron al mundo como las Intoners, enviadas de los cielos cual ángeles para salvar al mundo con el poder de su canción, cuando es exactamente al revés, y serán ellas las que traigan su destrucción. La chica pasó a llamarse Zero, y sus hermanas con los números del 1 al 5 en inglés: 5, 4, 3, 2 y 1. Sabiendo que la flor mantendría a Zero inmortal y que también tendría que matar a sus hermanas, tendría que indagar en cómo acabar con todo. Su investigación le lleva hasta Michael, el dragón más poderoso que existía actualmente. Solo un dragón o un arma hecha con partes de un dragón puede acabar con las Intoners, por lo que ambos llegan a un pacto. Michael le ayudará a matar a las Intoners para que no destruyan al mundo, y al final acabará con ella también. Así es como 2 meses tras este último evento, Zero vuela con Michael a la ciudad catedral, donde le esperan sus 5 hermanas. El combate no es fácil, puesto que estas hermanas tienen parte del poder de Zero, además de un dragón negro de su parte, Gabriel. Combinado con el poder de las Intoners, derrotan a Zero y Michael, protegiendo a Zero del impacto de su ataque. Un año después de la lucha con sus hermanas, mientras se recuperan en las tierras de los océanos junto a Mikhail, el mismo dragón Michael pero reencarnado, sin recuerdos de su primer encuentro con Zero o el tiempo que pasaron juntos. Sin embargo, es todavía joven y se comporta como un niño pequeño intentando ganarse la aprobación de Zero, o al menos que lo llame por su nombre en lugar de tonto o imbécil. Su descanso en las tierras del océano ha terminado, y se dirigen al templo para acabar con la primera de sus hermanas, Five, junto a su discípulo Ditto. El poder combinado de las Intoners con sus discípulos les permite invocar a una criatura de gran envergadura y poder a la que llaman Ángel, pero tras la dura batalla contra Five, es su discípulo quien la remata, desde atrás, cortada por la mitad con la espada de Zero. Aunque fuera su sirviente, era prácticamente un esclavo sexual de esta. En el futuro veremos que la mayoría de los discípulos simplemente sirven como desahogo sexual de todas las Intoners. Four, en la tierra de las montañas. Ditto ahora les acompaña, verá cómo Zero se regenera tras perder un brazo. Es el poder de la flor, aunque no les llega a explicar exactamente cómo funciona, así les dice que al menos la mantendrá viva. Four no se encontraba en el templo, ni en la montaña, sino sobre las nubes en un barco volador, junto a su discípulo Decadus, alguien que al menos no odia a la Intoner, pero Zero también le obliga a irse con ella tras matar a su segunda hermana. 3, en la tierra de los bosques. La llegada es explosiva. Literalmente bombardean la nave que se quedaron y tienen que recorrer el bosque entero buscando dónde se encuentra Three, ya que Zero rechaza poco amistosamente la ayuda del rey hada del bosque. Pero Octa, el discípulo de Three, se rinde sin ofrecer resistencia para unirse a la causa de Zero. Otro nuevo pervertido que disfruta con meterla en cualquier sitio en todo momento cuando puede. Aunque Octa haya traicionado a Three, este sigue unido a ella y le fuerza a invocar a su ángel para el combate, pero es Mikhail quien asesta el golpe final de un bocado. Esto no parece sentar bien al dragón, que enloquece hasta que el discípulo de Tu, Sent, aparece en escena para llevárselo volando. Tu, en la tierra de las arenas. Como siempre, el primero en recibirlo sería Sent, el discípulo. Mikhail está allí tirado en medio de una plaza, anclado al suelo, y solo se muestra para advertirle que el dragón será su ruina, pero después de todo ese es el plan, aunque Mikhail no lo sabe.
Tras atravesar un vasto y caluroso desierto, llegan hasta Tu, quien no está en condiciones ni de ponerse en pie. Su discípulo Zend es quien corta el pastel e invoca al guardián. Durante el combate, Mikhail evoluciona hasta su fase adulta, adoptando el aspecto que tenía Michael antes de morir. De un solo ataque, al igual que la Intoner anterior, mata a Tu, y Zend, que se lo tenía muy querido con su Intoner, se rinde ante Zero. I'll be serving you, Lady Zero. La última Intoner, Wan, en las ruinas de la ciudad catedral. Wan no tiene discípulo, pero aún así es capaz de controlar al dragón negro Gabriel, con el que intercepta la entrada aérea de Zero. Consigue abrirse camino hasta la catedral donde le espera Wan, pero antes Zero tiene una última tarea. Los discípulos solo pueden mantener su forma humana gracias al poder de una Intoner, y este camino es ya el final, así que los devuelve a su forma original. Unas palomas blancas. Sentada en su trono, espera Wan. Gabriel, el dragón negro, y Mikhail caen del techo enzarzados en combate para combatir junto a sus Intoners, pero Wan y Gabriel son más fuertes. Zero va a ver cómo pierde de nuevo a su dragón, y antes de que ocurra le pide que reencarne aunque pierda sus recuerdos de nuevo. Para que se cumpla, el dragón debe pedir un deseo desde lo más profundo de su ser. En lugar de un deseo egoísta, utiliza sus fuerzas para lanzar un último ataque contra Gabriel. Ahora que se encuentra más débil, Zero puede acabar con el dragón negro y Wan, dando por terminado su periplo de acabar con todas las Intoners, salvo por el detalle de que Wan tenía un hermano. Igual que Zero creó a sus hermanas, Wan le creó a él, como última baza para acabar con Zero con una espada hecha de colmillo de dragón, lo único capaz de matar a una Intoner. Pero su muerte también entraba en los planes de Zero. La razón de viajar junto a un dragón para matar a las Intoners era rematar el trabajo, haciendo que éste matase a Zero, y así el mundo dejaría de estar regido por las Intoners, un mundo ante el que ahora se encuentra el hermano de Wan. Así es como este creará un nuevo culto que adorará a Wan, a él. Este es el primer final, la rama A. Podría parecer que sumado a un manga enlaza con Drakengard 1, pero no. A diferencia de lo que a futuro veremos en Drakengard 1 y sus diferentes finales, Drakengard 3 tiene ramificaciones temporales, provocados por la anomalía que es Zero, dicho por la propia Accord, quien relata estos eventos temporales mientras los graba. Estas ramificaciones son modificaciones de eventos que transcurren a lo largo del juego, y que veremos a continuación. En la rama B, Zend ya pertenece al equipo de Zero sin recordar a Tu, pero el resto sí saben que él debería estar con Tu. También observan cómo Zero se regenera completamente gracias a la flor de su ojo tras recibir heridas mortales. Los eventos en la Tierra del Bosque han dado un gran cambio. Three es asesinada por Wan, y Wan la encuentran empalada por Tu. Al verla, Zend recupera los recuerdos de Tu y vuelve para luchar a su lado. My lady, I swear it. La lucha se lleva por delante la vida de todos los discípulos, Ditto y Octa a manos de Zend, Tu por Decadus y Zend por Zero. Decadus no muere a manos de nadie, pero posiblemente Rafael, el ángel invocado por Tu y Zend, muere a causa del veneno que éste desprende. El combate contra Gabriel también le cuesta la vida a Mikhail, gravemente afectado por el tiempo que ha estado respirando el veneno. Es ahora cuando ocurre lo extraño. Zero ofrece su vida a la flor de su ojo a cambio de la de Mikhail. Zero desaparecería, o como una novela indica, se convertiría en una niña, y Mikhail despierta con la misma flor de Zero en su ojo izquierdo. La rama C comienza en las tierras del desierto, de nuevo con Zend en el equipo y en busca de Tu. Mikhail sufre una maldición que le hace involucionar hasta su estado base, al que parece un dragón joven. Finalmente parece que Tu se encontraba en Ciudad Catedral, realmente en alguna especie de trance, y es reducida rápidamente por los discípulos, pero esta lanza un hechizo que lo hace volar por los aires a todo el mundo. Zero sigue sola al interior de la catedral donde de nuevo espera Wan, pero esta vez ella conoce la razón de su viaje para matar a la Intoner, la flor de su ojo. Aun sabiendo esto, Wan lucha contra ella con su dragón Gabriel. Ambos dragones comparten un ataque que acaba con los dos. Y Zero con Wan. Ahora ella tendría que buscar a otro dragón que acabe con ella.
There's still time. Esta vez para la rama D vamos con saltos temporales. Zero parece conocer la existencia de Accord y los conocimientos de esta acerca del futuro y otras ramas temporales. Ella y otros como ella son grabadores, enviados por la gente del mundo antiguo a grabar todos los sucesos ocurridos en el mundo. Y Zero no para de encontrarse con atroces finales, así que en esta rama le da algunas pistas para intentar que todo no acabe tan mal. Zero ahora está preparada para la última de las ramificaciones, la que al fin arroja algo de luz sobre el misterio de la flor. 4 es diferente esta vez. Quiere acabar con el mundo y también tiene un dragón. Cuando Zero acaba con ella, Mikhail devora su cadáver, haciéndole evolucionar a su última forma. 5 se ha resucitado en una forma bastante inestable, una bastante macabra que ha recuperado el afecto de su discípulo Ditto, que invoca a su ángel para luchar contra Zero, pero se lanza por 5 mientras Zend con su ángel batalla con Ditto. 5 vuelve a la tumba y Ditto y Zend pagan el precio de invocar a sus ángeles sin su Intoner, volviendo a sus formas de paloma. 3 también ha conseguido invocar un dragón, uno ancestral y muy rápido. Con la ayuda del ángel de Decadus, consiguen ralentizarle y acabar con ambos. El viaje está acabando, solo quedan Octa y Mikhail. Octa le pregunta por la flor y Zero decide contarle toda la historia. Desafortunadamente todo el pasado de Zero, o parte de él, y mucho lore del juego viene contado en novelas, que obviamente no me he leído, además del final que enlaza con Drakengard 1. No me pagan lo suficiente por leerme novelas en inglés. Como el resto de viajes, este también termina con Gabriel y Wan. La Intoner, al igual que sus hermanas, ahora es más fuerte, y ni el sacrificio de Octa para retenerla es suficiente. Aunque tenía órdenes de no interferir, Accord acude rauda a la batalla para ayudarla activando alguna especie de código con un teléfono, dándole tiempo suficiente para acabar con Wan. Zero no conoce lo que es la tecnología, ya que Accord es en realidad un androide. Zero. Es la hora, le dice Zero a Mikhail. Después de luchar contra una reina grotesca, bastante similar a la que veremos en un futuro, se descubre que Accord, como androide grabador, no era precisamente el único que está realizando este trabajo. Pero entonces, ¿cuál es el final correcto? Uno que combina varios de ellos. Zero luchando contra Wan en la catedral saliendo victoriosa, pero invocaría al mismo ángel que expulsa veneno y mataría a Mikhail al no poder escapar de la catedral por culpa de una barrera. Zero le devolvería la vida con el pacto que realiza la flor, en la misma rama de la historia, creando la magia conocida como pactos que veremos en Drakengard 1. Mikhail tendría una flor en su ojo por ello, pero el cuerpo de Zero cambiaría al de una niña pequeña en lugar de morir. El hermano de Wan apuñalaría a Zero por la espalda de nuevo, y el pacto que unía ambas vidas mataría también a Mikhail. A partir de aquí se pierde el resumen que leía, así que asumamos que todo sigue un poco como el manga, y el hermano de Wan crea el culto de los Watchers a imagen suya y de su hermana. Eventualmente dejaría el culto y sin saberlo expandiría él mismo la enfermedad de los ojos rojos. El culto también sería el creador del sistema de sellos y diosas protectoras de las semillas de la destrucción. Más tarde se convertiría en la fuerza principal del imperio, que años en adelante querrían destruir para traer al mundo a los Watchers. Algunos los llaman ángeles, demonios, dioses, pero vienen a ser criaturas muy superiores de otro plano de la existencia. También se dice que Wan dejó en el mundo dos descendientes, que supuestamente en Drakengard 1 conoceremos como las niñas Mana y Sere. Estoy seguro de que mucho, o quizás no tanto, se ha quedado en el tintero, y todo pues por expandir este Yokoverso en obras de teatros, novelas, mangas y un par de tonterías más. Un tiempo que lo siento, pero no estoy dispuesto a perder así de gratis. Si en el futuro se da la situación de un nuevo juego de este señor, pensaré realizar un nuevo vídeo, un Director's Cut. Que alguien me pague por hacerlo. Ahora podréis proceder con Drakengard 1, sin olvidar que aunque no lo hago casi nunca, que tenéis mis redes en la descripción, Twitter donde podéis preguntar alguna duda, aunque también podéis hacerlo en los comentarios de YouTube, y Twitch donde suelo hacer directos casi todos los días, a eso de las 4 horas española.